Pensando en qué podíamos hablar en el día de hoy, que quizás sea para algunos un tema un poco complejo. Me gusta tratar temas que quizás no son de lo habitual, pero que forman parte de nuestra vida y que a veces surgen preguntas qué hacer con respecto a. Recuerdo hace un tiempo en Argentina dando una charla de salud en una de las iglesias. Al finalizar se me acerca un hermano y me dice, pero, que ahora les voy a contar de qué voy a hablar, pero X cosa es saludable, porque lo dice la ciencia, porque es antioxidante, porque ayuda para esto y para lo otro. Y entonces yo le digo, bueno, pero Dios nos dice que eso no conviene consumir. Y entonces me dice, Dios lo dice, poniendo en duda el espíritu de profecía. A lo cual yo me puse a pensar, esto fue hace unos cuantos años, en qué baso yo mis creencias. Y principalmente cuando surgen dudas sobre qué hacer, podemos recurrir primero a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a X tema? Si allí no lo encuentro, que generalmente están dados los principios sobre los cuales podemos encontrar la respuesta, podemos buscarla en el espíritu de profecía y hago referencia a los libros de Elena White, que hay muchísimos libros. Y en esta ocasión me voy a referir a la literatura de salud. A su vez, si allí no lo encuentro, puedo seguir buscando en los libros que tenemos de salud de la iglesia, con muy buenos profesionales científicos que han investigado sobre lo que es un estilo de vida saludable, y tenemos muchísimos libros, como decir para hacer dulce. Si allí no encontramos la respuesta, podemos seguir buscando de manera, por ejemplo, en el Google académico y así distintos papers y libros en general. Tenemos como un eslabón, o por lo menos esa es mi idea, es en lo que yo me baso. Primero encontrar la respuesta a mis preguntas en la palabra de Dios y luego en el espíritu de profecía. ¿Y a qué hago referencia hoy? Quizás a una bebida que la consumimos con frecuencia y la vemos por todos lados, que se toma en el desayuno principalmente, pero que no es del todo saludable. O sí, depende de la bibliografía en la que yo me baso. Por ejemplo, googleando rapidito, encontré un link que decía beneficios de tomar café. Claro, uno entra y te da 10 beneficios espectaculares sobre lo que produce el café en nuestro cuerpo. Y por ejemplo, en este caso era una página que obviamente el que lo estaba escribiendo es alguien que vende el café. No voy a decir la marca, pero ponía todos los beneficios. Que cuando uno compara lo que dice Dios con respecto al uso de esta bebida y no es lo más adecuado, o te das cuenta que por allí están como mintiéndonos, como cuando Satanás le dijo a Eva, de cierto no morirás. Pues en ese momento, pero después sí. Que ahora no voy a leer los 10 supuestos beneficios que menciona este link. Y me hace pensar en 1 Corintios 10:31, que nos dice, si pues coméis o bebed o haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y las citas, que traje muy poquitas, que ustedes lo pueden ampliar al tema, pueden buscarlo, por ejemplo, en el libro La Temperancia, el capítulo 2, que se titula Té y Café, o en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, capítulo 27, que también habla sobre el mismo tema. A mí algo que me llamó la atención cuando leí este capítulo por primera vez es cómo ella va colocando este tipo de bebidas junto con el tabaco y el alcohol. Entonces menciona té, café, bebidas estimulantes, que también tiene un gran uso en la actualidad las bebidas, por ejemplo, las energizantes o las bebidas en base cola. Una de las citas, por ejemplo, dice, el té y el café no son saludables ni necesarios, no tienen ninguna utilidad en lo que respecta a la salud del cuerpo y con el consumo a lo largo se transforma en un hábito.
Pero muchas personas me dicen, pero ¿cómo? No puede ser si yo tomo café y me siento re bien. O me tomé un té fantástico, una bebida estimulante, energizante y me siento muy bien. Claro, porque en ese momento yo estoy muy cansada y necesito algo que haga que yo tenga más energía. Y generalmente este cansancio viene porque yo no he dormido bien o no me he alimentado de forma correcta o no he hecho ejercicio, lo que significa los 8 hábitos saludables que nosotros conocemos, los 8 remedios naturales. En este cansancio mi cuerpo está pidiendo reposo, pero como yo necesito seguir con las actividades de la vida, recurro a alguno de los estimulantes, como en este caso, por ejemplo, el café. Me siento con energía, sí. Pero ¿qué pasa? Un estimulante utiliza la energía que él tiene el cuerpo reservada para las funciones vitales para que yo me sienta como despierto. Pero luego, ¿qué pasa? Esta acción yo me siento más cansada y por lo tanto necesito aumentar la dosis. Sin mencionar que este tipo de bebidas también son diuréticas y que inhiben la absorción del calcio y del hierro, nutrientes muy importantes para nuestro cuerpo. Por lo tanto, el uso continuo de estas bebidas preparan al organismo para una enfermedad. Y me llamó la atención esta otra cita que menciona, dice: todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café al no usarlo jamás. Pero digo yo, me pregunto, ¿cómo puede ser que con la luz que tenemos sigamos utilizando sustancias que dañan nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios esto no lo hace como decir, ay, que Dios malo no me deja consumir algo que es tan rico, sino que lo hace para que nosotros podamos tener salud, podamos gozar de bienestar? Y otra cosa que a mí me llamó la atención, que menciona y dice, por ejemplo, en la página 511 del libro Consejos sobre el Régimen, del capítulo 27 que mencioné, dice: el beber té y café es un pecado. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto, el consumo de estas bebidas, con la cuestión espiritual? Bueno, ahora ya lo iremos a solucionar a esta pregunta. Y como mencionaba, el uso continuo del té y el café, nosotros hablando acá específicamente yo mencioné el café, pero también, por ejemplo, en el té tenemos distintos tipos de té. Por ejemplo, el té negro, el té blanco, el té rojo, el té matcha y los té saborizados que forman parte de la misma familia. Pero a mí lo que más me gustó es cómo cierra este capítulo, el capítulo 2 del libro La Temperancia. Dice: Jesús venció en el terreno del apetito y nosotros también podemos hacerlo. Porque justamente estamos hablando el trimestre pasado de la vida de Jesús y en este trimestre nuevamente la vida de Jesús. Y cuando nosotros vemos el tema de la tentación, observamos que la primera tentación estuvo relacionada con el alimento. Entonces él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús venció en ese aspecto donde Adán y Eva pecaron. Avancemos entonces paso a paso en la reforma hasta que todos nuestros hábitos estén de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. El Redentor del mundo en el desierto de la tentación peleó en favor nuestro la batalla en el terreno del apetito. Como nuestra garantía, Él venció, haciendo posible que el hombre pueda vencer en su nombre. Y nos cita como broche de oro este texto que realmente da esperanza, que nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo sé que cambiar los hábitos es difícil, es bastante difícil, porque son hábitos que los traemos arraigados desde la concepción, en nuestra infancia, hábitos que nos han transmitido nuestros padres, en la cultura donde nosotros estamos. Pero con Jesús es posible. Todos aquellos hábitos que nosotros de a poco en la vida vamos descubriendo que dañan nuestra salud, es posible, porque con Jesús, como dice Filipenses, con Cristo que me fortalece, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Nosotros tenemos una meta, llegar a poder
cuidar nuestra salud, llegar a esa meta celestial. Y creo que forma parte también del mensaje que tenemos como adventistas. Así que es mi deseo que, así como dice este texto, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, tener esa esperanza, confiar que con Jesús podemos vencer. Pues aquí seguimos, estamos en la Iglesia en Casa, dispuestos ya a comentar lo que nos está compartiendo Melina. Evidentemente sería un tema para hablar largo y tendido, y me temo que nos íbamos a meter en unos cuantos líos fenomenales, entre otras cosas porque cuando se hace un paralelismo entre la vida espiritual y la ingesta de ciertas sustancias, estamos evidentemente entrando en un terreno complicado, sobre todo en épocas como estas, quiero decir, con tantos problemas de salud, con tanta carga de pecado a lo largo de las generaciones, con tantas enfermedades que sí tienen que ver con nuestro estilo de vida, pero con tantas otras que no, que forman parte de la herencia y que forman parte de los factores que no escogemos, que es posible que hacer un planteamiento lineal sea delicado. Sí, bueno, porque hay gente que tiene hábitos de vida muy saludables y se enferma igual, y hay gente que tiene hábitos de vida muy poco saludables y en cambio aparentemente está muy bien y tiene unas analíticas estupendas, ¿no? Uh-huh. Es un poco delicado. Partiendo de si coméis o bebéis, hacedlo todo, ¿no? Todo lo que hagáis para la gloria de Dios. Esto luego cada uno en casa lo tiene que, de verdad, reflexionar y tiene que llegar a sus propias conclusiones. Sabes, hace poco tiempo cuando me tocó a mí una enfermedad que requería de quimioterapia y radioterapia y un montón de apias, que todavía sigo, ¿de acuerdo? Hubo gente que me dijo, ¿cómo? ¿Pero te vas a poner eso que es un veneno y que en realidad, pues no, es súper tóxico y te va a destrozar el hígado, los riñones y todo lo demás? Bien, evidentemente no vamos a ahondar en ese tema, pero hay mucha gente que tiene que tomar muchas sustancias que le hacen daño y tiene que tomar muchos tóxicos. Y hay muchas personas que toman con mucha tranquilidad, a lo mejor no toman café o no toman otras cosas, pero no tienen ningún problema en tomar cualquier tipo de medicamento, por ejemplo, que puede ser también muy dañino para su hígado. Quiero decir, tendríamos que hacer una lectura, ¿verdad?, puntillosa sobre este asunto, entendiendo cuál es el trasfondo de lo que nos dices, Melina, ¿verdad? Porque luego al final cada uno va a poder decidir o no lo que haga en casa. Yo he escuchado barbaridades con respecto a la costumbre de los argentinos de llevar un mate con mate todo el rato. Pues yo no me atrevería a juzgar la espiritualidad de nadie por el hecho de que lleve un termo de mate bajo el brazo de forma continua. No me atrevo. Es posible que se pueda hacer, pero necesitaría que me expliquen teológicamente qué hacer con esto. Y entiendo que, bueno, en fin, ya sabéis lo que querríamos empezar a decir para que no parezca a lo mejor que estamos diciendo otra cosa. Pero bueno, tengo deseos de escucharos. Contadme qué pensáis sobre todo esto. José, por ejemplo, empezamos. Bueno, pues yo como no consumidor de café ni de té, pero sí de bebidas basadas en la cola, por ejemplo, pues entiendo que haya debate y entiendo además por dónde va la reflexión de Melina. De hecho, mi padre, no adventista, ya fallecido, tenía una teoría muy curiosa a la cual no le faltaba razón. Él, cuando me veía con una lata de Coca-Cola, vamos a decirlo todo, pues me decía, es más saludable una copa de vino que eso que te estás bebiendo. Y lo que intentaba era atacar mis creencias, cuando decía, tú que dices que no hay que tomar vino, mira lo que estás tomando, que es peor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si empezamos a hacer un estudio de los componentes de una bebida y de otra, no le faltaba razón. Si excluimos luego el tema de la adicción, ¿no? Por ejemplo, que causa el alcohol o la modificación de la voluntad que causa pues las sustancias pues como el alcohol u otras drogas en nuestro cerebro. Así que es un debate muy abierto. Está claro que debemos aspirar a lo mejor,
que es decir, tener pues la mejor salud posible. Hay muchos factores, como tú decías, el factor medioambiental, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de no tomar una taza de café, y yo cuando venía hoy desde San Pedro, que bajaba el puerto de la Cadena, veía toda Murcia envuelta en una bolsa de contaminación increíble. Quiere decir esto, podemos ponernos en una actitud cínica, decir, bueno, como vivo en esta situación, ¿qué más me da no tomar una taza de café? ¿No? Si vives en esto y además añades esto, pues es peor, evidentemente. Y yo también, o sea, no abriría más debate, porque yo creo que esto sería muy extenso, con el tema del pecado. Qué actitudes en pecado, comer qué cosas son pecado. Yo esto lo tomaría, o sea, con más calma. Pero de todas maneras, José, y yo tengo que ponerme una venda en los ojos porque yo me confieso consumidor de café, aunque me he pasado al descafeinado, que seguramente va a ser peor, dicen algunos. Hay un componente en que si algo hemos aportado el mundo adventista al mundo en general, es el aspecto integral que tiene todo. En ese sentido, lo espiritual va de la mano también de lo físico, y son vasos comunicantes y afecta, aunque pensemos que no. Esa es la gran aportación, y eso es un avance tremendo desde que el adventismo hace 100 años levantó la mano y dijo, oye, señores, que a mí me parece que esto va por aquí. Entonces, en ese aspecto, lo espiritual bebe también de lo cotidiano, no está separado, no va 3 metros por encima de lo físico. Partiendo de eso, también me gustaría remarcar lo siguiente: no somos jueces de nadie, no estamos llamados a ser jueces. Está claro cuál es el ideal de Dios, y cuando uno va a la palabra de Dios, Dios da principios para acercarnos a ello. Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Qué me estoy dando cuenta yo con la edad? De que cuando uno soluciona un problema y dice, esto ya lo tengo controlado, te está esperando otro problema a la vuelta de la esquina. Es decir, cuando crees que ya, mira, esto ya lo tengo superado, resulta que todavía tienes cosas todavía que mejorar. Entonces, ¿cómo te atreves tú, cristianito, y me lo digo yo a mí mismo, a ser juez de nadie, a decir, es que, menganito, tú, ¿cómo es que todavía haces esto? Y vamos así, porque la tentación es muy grande, la tentación de decir, ¿haces tú esto? Mírame a mí, que yo no lo hago. Claro. Cuando seguramente, por detrás, tendría otro diciendo, Juanfra, y acuérdate que tú todavía tienes pendiente esto de solucionar, ¿vale? Como tenemos muchas cosas pendientes de solucionar, lo que tenemos que hacer es ser honestos, ponernos en las manos de Dios, avanzar en el conocimiento de todo, espiritual, físico, mental, social, porque tenemos todavía muchos pasos que dar para acercarnos a ese ideal que Dios nos propone. Pero está claro que cuanto más cerca estemos de los propósitos de Dios, mejor nos va a ir en todos los aspectos. Fernando, ¿qué se te ocurre? Sí, muy de acuerdo con todas las aportaciones, y pienso en Jesús, que es nuestra razón de ser, nuestro principio, nuestro fin, y bueno, para lo que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces, en su vida, ¿qué haría Jesús? Es la pregunta que un cristiano se hace, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y me lo imagino a Jesús en la cruz, cuando a él estaba sufriendo un dolor indecible, y le acercan a su boca una esponja con vino, o sea, con vinagre. Era un estupefaciente, o sea, que se solía utilizar para aminorar, digamos, los efectos de la crucifixión y de otro tipo de torturas. Y él como que lo probó, si uno junta los relatos de los evangelios, y después lo escupió, o sea, no lo tomó. Y cuando vamos al deseo de todas las gentes, y Elena White interpreta esta acción de Jesús, dice que Jesús tenía que estar lúcido, para que no lo acusaran después de que, claro, Jesús porque se drogó, porque bajo los efectos de tal sustancia, entonces fue más fácil para él pasar por el Calvario, ¿no? y demás. Entonces Jesús se conservó lúcido, y yo creo que el Espíritu Santo nos habla por medio de la mente, ¿no? del cerebro y del sistema nervioso, y que uno tiene que estar lo más lúcido posible, a pesar de todas las cosas que están más allá de nosotros, que son fuerza mayor, que no podemos controlar, todas estas variables parásitas, digamos, que nos contaminan constantemente el aire, el agua, etcétera. En lo que respecta a nosotros, y podamos decidir nosotros, creo que con la fuerza del Espíritu Santo, la gracia de Dios, cada uno sabrá
y cada uno sabrá el momento, porque el proceso de santificación es algo que dura toda la vida y cada uno sabe que tiene una piedra en el zapato y ¿no? Porque si nos ponemos con la lupa, todos tenemos, ojalá que no, pero algún muerto en el placar, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, que el Señor nos limpie, porque el Espíritu Santo nos muestra lo que nos está estorbando en su relación, o sea, con nosotros, si es una sustancia o no. Pero sí recuerdo esta palabra de Salomón que dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Y un poquito de levadura leuda toda la masa, dice Pablo, ¿no? Un poquito de cianuro envenena todo un vaso de agua, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener sentido común, me parece, y bueno, Dios apela a eso, al sentido común, no juzgarnos, amar a los demás, amarnos a nosotros mismos, mirar a Jesús, y si el Espíritu Santo nos muestra que tenemos algo que nos está estorbando en nuestra relación con Dios, pedirle en oración y poner todo de nuestra parte para poder superar esto, sea una sustancia, sea lo que sea. Simplemente eso, desde mi parte. A mí, por ejemplo, el chocolate me encanta. Y yo sé que el chocolate tiene un poquito de cafeína. ¿Tampoco? ¿Tampoco el chocolate? No, y tiene un poquito de cafeína. Yo me voy a dar de baja de esto, ¿eh? Entonces, pero no me siento culpable cuando consumo chocolate, no me siento para nada culpable. Por eso digo yo un sentido común, digo yo, ¿no? No es lo mismo que yo me como una palta, que es muy buena, o sea, ¿cómo se llama? Aguacate. Un aguacate, a que me coma 2 kilos de aguacate. Entonces, lo bueno puede ser malo si lo hago en exceso. Entonces, yo creo que Dios apela al sentido común, a la inteligencia, al raciocinio, y a no juzgarnos entre nosotros, a amarnos, y solo va a ir saliendo una conducta. Si yo respeto y amo a Dios y estoy en conexión con Él, Dios me va a decir, esto ahora lo puedes dejar en el momento que sea oportuno, cuando yo ya esté preparado para hacerlo. Así que el destino que nos espera a todos, si somos fieles, es el cielo. Y bueno, es bueno que empecemos a tener ese tipo de, digamos, de interacción acá en la tierra también, ¿no? Estaba pensando yo, pero el debate queda abierto para otra vez, ¿de acuerdo? Porque Melina, claro, nos has abierto aquí un debate muy importante. Mira, según la Biblia, claro, porque hablamos de que la Biblia es la base de todo lo que podamos decir, razonar también con este asunto. Según esto, la Biblia sería no necesariamente buen argumento para todos aquellos que defiendan un estilo de vida vegetariano, porque Jesús comió pescado y comió cordero, ¿sí? Vale, entonces, claro, cuando partimos de una idea lineal, pues claro, tenemos que ir matizando después e ir llegando, ¿verdad?, a conclusiones que sean interesantes, que sean importantes. Insistimos a lo mejor, Melina, y querría que terminaras tú, por favor, en un punto. Una cosa es que hablemos del cuidado de la salud y del respeto a la salud y de que intentemos estar lo más saludable posible. Y otra cosa es que hagamos ¿cómo diríamos?, un planteamiento lineal entre a lo mejor un hábito de vida y la espiritualidad. Yo he oído textualmente cosas como, a esta persona no la bautizan porque toma mate. Textualmente, lo he oído hace pocos días además. O aquellos que beban café no van a entrar en el cielo porque allí no hay café. Estas cosas se dicen y se dicen en serio. Y claro, esto no es un planteamiento ajustado a lo que tú nos estabas contando, ¿verdad? Claro que no. Y siempre yo apunto a lo que es un estilo de vida integral. Poder practicar los 8 remedios naturales. Porque muchas veces cuando yo suelo dar los temas de salud, que obviamente al ser nutricionista hablo principalmente de la alimentación, pero me ha tocado que es como que están ahí como si fuera en ese punto nada más la alimentación, y nos olvidamos de otros aspectos del estilo de vida. Entonces muchas veces yo le digo, pero usted está bien, bueno, es vegetariano, hace ejercicio. No. ¿A qué hora se acuesta a dormir? A las 2. Y está tomando agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la salud, siempre apuntamos a una salud integral, un estilo de vida, hábitos, y todos son importantes, los 8. Ninguno es más importante que el otro. La alimentación forma parte de los 8. Entonces, cuando nosotros nos centramos en los 8, no tenemos tiempo para estar allí todo el día con la alimentación, sino que tratamos de cumplir. Entonces yo estoy pensando, hice mi ejercicio, dormí bien, tomé agua, hice mi culto, fui a la iglesia, a la actividad misionera, y entonces las horas del día no te alcanzan para estar pensando solamente en el asunto de la alimentación. No olvidemos que el diablo es vegetariano
Claro. Y muy religioso también. Entonces, También. Es verdad. mi objetivo con este tema es que podamos principalmente buscar la solución a nuestras preguntas, a nuestros problemas en la palabra de Dios y en la luz que Dios nos ha dejado a través del espíritu de profecía. Que cuando nosotros no sepamos qué hacer con algo, yo hablo específicamente hoy de la salud, que podamos buscar allí, porque muchas veces buscamos la solución en cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen el agua. Entonces, poder ir al médico de los médicos, que realmente va a responder nuestras preguntas y va a sanar nuestra vida, nuestra alma, nuestra salud, y que vamos a poder disfrutar de esa salud integral para poder ser de beneficio a nuestra comunidad. Qué bueno. Con lo enfermo que está el mundo, ¿verdad? Y con lo enfermos que estamos todos, cuán necesario es un mensaje que nos invite a buscar la verdadera salud. Así que, Melina, muchas gracias. Utilísimo también esta primera reflexión, estas reflexiones que nos invitas a hacer también y a compartir con los demás. Y ojalá cada uno, cada una, pues haga un ejercicio también interior para buscar una mejor salud, para cuidar la salud que tiene y para hacerlo de forma integral. Muchas gracias por esta primera reflexión también. Seguimos, pues estamos en la Iglesia en Casa. Enseguida una mínima pausa musical y nos vamos ya a nuestra escuela de Biblia.